características, ¿no? Es útil y tiene valor. Su valor lo realiza en el mercado, pero la utilidad, lo útil lo realiza en él. ¿Dónde realiza la utilidad? Miren, esto es el análisis de la mercancía, ¿no? Entonces ustedes leyeron, yo a muchos muchachos le dije, miren, los que ha sacado 11 tengan mucho cuidado, ¿no? Si tiene 11, pues, en fin, ya el remor de la conciencia es aprobar a tanto, ¿no? Pero no, tienen que repasar, le decía, ¿no? Volver a coger. Entonces ustedes saben que la mercancía tiene dos características que vienen de los clásicos, ¿no? Sino que ellos le llamaban valor de uso y valor de cambio. Sí, dime. El valor de uso no sería cuando es cerca de los usos potenciales que menciona, por ejemplo, si es, por ejemplo, una chaqueta puede servir para abrigar, por ejemplo, en ese caso, claro, el tema de por lo que es útil una mercancía. Claro, porque es útil, pero ¿eso dónde se realiza? Pues? ¿Se dan cuenta? Y se confunde con otros términos. Yo le digo, ¿no? ¿La mercancía dónde se realiza? La mercancía se realiza en el mercado. ¿Por qué en el mercado? Porque la mercancía, lo que va al mercado es a realizar su valor. Y el valor se realiza en el mercado. Pero la mercancía tiene otra característica, es útil, ¿no? Es útil y tiene valor, o sea, valor de uso y valor de cambio. Y la utilidad, ¿dónde se realiza? En el consumo, ¿no? En el consumo. Es lo que vamos a ver acá, ¿no es cierto? Porque entonces circulan las mercancías, van al consumo, y una vez que se consumen, se está nuevamente en condiciones de volver a producir. Sí, entonces hay que explicar bajo qué condiciones se está para volver a producir. Ese es el punto central. Ahora, ¿sobre qué se parte? Se parte sobre cuestiones importantes, como siempre hemos dicho. Primero, dejar establecido que el capitalismo fundamentalmente es asalariado y capitalista, ¿no? O sea, como estamos hablando de la sociedad capitalista, sus dos grandes clases que se confrontan es el asalariado y el capitalista. Digo que se confrontan porque es cierto que cuando los clásicos estudian las clases sociales, y es cierto eso, consideran las tres grandes clases sociales, ¿no? Que ellos estudian: trabajador, capitalista y terrateniente, ¿no? Pero como ya sabemos, ya hemos explicado eso, y eso lo hizo Ricardo, ¿no? Como alguna vez le dije, cuando analizamos socialmente, explicamos por qué nunca le perdonaron a Ricardo. Ricardo llegó a la conclusión de que si bien es cierto que estas son las tres grandes clases sociales que existen en esta sociedad, ellos analizan de esa manera, ¿no? Ustedes pueden dudar de eso o refutarlo, porque la corriente y lo que han estudiado hasta ahora nunca han estudiado ninguna clase social. Porque la corriente marginalista, y específicamente la neoclásica, no quiere saber nada de clase social, ¿no? Entonces, eso es la gran... Por eso yo siempre decía, ¿por qué se llaman neoclásicos? Yo siempre he cuestionado ese nombre, ¿no? Porque un neoclásico, el nombre indica como fuesen los nuevos clásicos. Pero ¿cuáles son los fundamentos bajo los cuales estudiaron los clásicos la sociedad capitalista? ¿No? Los fundamentos son, por el lado de la producción, el valor, trabajo, ¿no? Por el lado de la producción y trabajo. Y por el lado social, clases sociales, ¿no? Mientras que los marginalistas son totalmente lo contrario, ¿no? Por el lado de la producción no van, sino van por el lado del consumo. Por eso que para ellos la base de la economía, ¿cuál es? La utilidad, ¿no? Específicamente la utilidad marginal. Entonces ustedes ven que hay diferencias, pues, sustanciales, ¿no? Enteramente sustanciales. Ahora, el análisis de cuál es correcto, quién te da una mejor explicación, eso ya queda para cada quien. Ahí sí es decisión personal, ¿no? Ustedes pueden estar convencidos que la concepción marginalista, sea la neoclásica, sea la que inclusive hay diferencias, ¿no? Entre la neoclásica y la keynesiana. Bien, entonces, analizamos la sociedad en sus dos grandes clases sociales, ¿no? Porque ya sabemos que quien paga la renta es el capitalista. Y para pagar la renta el capitalista, porque él es el que alquila la tierra para producir, ¿no es cierto? ¿Quién es el gran productor en términos de inversión? ¿Quién es el que invierte? ¿El trabajador invierte? ¿No? Quien invierte es el capitalista. Y necesita un lugar para ubicarse,
Entonces, o compra o tiene que alquilar el terreno. ¿Y de dónde va a pagar para alquilar ese terreno? ¿De dónde saca para alquilar ese terreno, para pagar el arriendo? De su ganancia. Por eso Ricardo no le faltó razón, creo yo, ¿no? Él lo planteó así, ¿no? Ya ustedes verán, ¿no? Si aceptan o no esa, pero Ricardo dijo bien claro, ¿no? La renta y deducción de beneficios, que de ahí sale. Por lo tanto, la sociedad capitalista tiene estas dos grandes clases que tienen intereses diferentes. Cada quien, eso lo han dicho los clásicos, ¿ah? Eso cuando hablan de que Marx, el comunismo, tiene que ver. Marx lo desarrolló bajo otros criterios, es cierto, pero algo que ya lo habían estudiado y analizado los clásicos, y que son teóricos capitalistas. Bien, en la inversión de capital variable se hace en fuerza de trabajo. ¿Qué pasa ahí? El trabajador aparece como vendedor, ya sabemos, ¿no? En el mercado laboral, eso lo hemos explicado. En el mercado laboral, el trabajador va con su mercancía, fuerza de trabajo, y el capitalista va como comprador. Si va como comprador, y dijimos que iba, ¿con qué se compra? Con dinero, ¿cierto? Ahora, a eso ya lo dejamos ahí. En la venta de la mercancía se va implícita la compra de ella por la fuerza trabajadora, o sea, el consumo individual de esta. Los capitalistas, miren, ¿cómo interpretamos esto? ¿No? Los capitalistas son vendedores. Cuando el empresario, el capitalista, en el mercado laboral, compra la mano de obra, entonces, a partir de ese momento, ¿a quién le pertenece esa mano de obra? Si ustedes compran una camisa, ¿a quién le pertenece la camisa cuando lo compran? A ustedes, ¿no es cierto? Que lo compraron. Cuando el capitalista compra la mano de obra, acá la particularidad es de que si uno compra una camisa y paga su precio, ya ¿no? Se apropia y es su propiedad. Cuando el capitalista compra la mano de obra, esa es la particularidad social. Eso es lo que tiene, bueno, cuando no se hace historia, ustedes entenderán, valga la redundancia, esto no se entiende, ¿no? El trabajador vende su mano de obra, el capitalista lo compra, pero por un tiempo determinado. No lo puede comprar, pues, permanentemente, porque si lo permanentemente me refiero para siempre. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos restituyendo la esclavitud, y esta sociedad no es esclavitud. Son la diferencia que hay en los diferentes modos de producción. Es una sociedad capitalista, por eso sus principios son la libertad y la igualdad, pues. A diferencia del esclavismo, donde sus principios son la desigualdad, ¿no? Y la pérdida de la libertad, porque la persona que es propiedad de otro, ¿qué perdió ya? Su libertad, pues, ¿no? Entonces, son los principios bajo los cuales se rigen las diferentes sociedades en las cuales el ser humano lo ha ido creando. Ese es el camino que se trazó, pues, de acuerdo a las condiciones con las cuales se encontraba, porque tampoco lo creó porque se iluminó. El mundo no es de iluminados. Los iluminados cumplen una función fundamental, es cierto. Grandes personajes que han aportado. Pero la historia lo hacen los pueblos, ¿no es cierto? La historia lo hacemos nosotros socialmente, nos trazamos un camino en base a lo que vamos encontrando y a las necesidades que vamos solucionando. Eso es lo que siempre ha hecho el ser humano, ¿no? Como dicen, ¿no? Se va a avanzar en base a prueba, error. Otra de las características del ser humano es la curiosidad, por ejemplo, ¿no? El ser curioso lo llevó a preguntarse por qué esto, para qué existe esto, cómo está esto. ¿Y eso qué lo lleva? A querer conocer cada vez mejor las cosas. Bien, entonces, otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, bueno, aquí las sociedades capitalistas se asalariadas. Otro aspecto importante es que las mercancías, como dijimos, se compran y venden por su valor. Otro aspecto importante es que no hay ninguna interferencia en el proceso de circulación. Pero vamos a ver nosotros en los esquemas de reproducción, y eso es lo que miren, a mí lo que me va a interesar bien, aparte de lo que van a leer, un compañero de ustedes me mostró lo que ya está leyendo, ¿no? El libro 2. Toda esta primera parte teórica, que es lo que nos va a permitir entender cómo desarrollamos los esquemas de reproducción. Y lo más importante van a ser sus conclusiones. Sus conclusiones no van a ser muchas, no van a ser 2 o 3 grandes conclusiones, ¿no? ¿A qué nos lleva? Ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo el sistema capitalista, en su dinámica interna, entra en crisis. En su dinámica interna, ¿no? Claro,
En los esquemas de reproducción vamos a ver cómo se da esa situación, pero evidentemente que hay otros elementos que ya estamos explicando que nos va a explicar ese problema de las crisis. Nosotros más adelante vamos a hacer teoría de crisis, pero el marxismo, dentro de sus esquemas de reproducción, explica cómo en su dinámica capitalista, por sus propios principios bajo los cuales se desenvuelve, quiera o no, entra en crisis. La crisis es estructural del sistema capitalista. Bueno, eso lo reconoce también la teoría capitalista, ¿no? Yo digo que teoría capitalista en términos generales, ¿no?, del marginalismo. No necesariamente, por ejemplo, los clásicos, porque los clásicos no teorizaron sobre crisis, ¿no? ¿Por qué no teorizaron sobre? ¿Cuándo el capitalismo empieza a teorizar sobre crisis? Que no lo había hecho antes. Los clásicos no teorizan sobre crisis. A partir de la gran crisis del 29. ¿Y quién es el gran teórico de la crisis? Keynes. ¿Y qué critica? El principio de pleno empleo, la ley de Say. Claro, con la ley de Say, ¿de qué crisis vas a hablar? La crisis estaba presente, pero no podías explicar la crisis, porque teóricamente te has generado otro tipo de explicación. Ya a fines del siglo XIX ya estaban las crisis, ¿no es cierto? Ya estaban los monopolios. Stanley Jevons, por ejemplo, o Jevons, no sé si es Jevons o Jevons, el gran teórico marginalista de Inglaterra, cuando hablaba de la crisis, ¿qué decía? Que la causa de la crisis eran las erupciones solares. Se le buscaba una explicación dentro de la naturaleza, no en su dinámica interna del capitalismo. Keynes es uno dentro del capitalismo, dentro del teórico capitalista, que explica la crisis por su dinámica interna. Por eso que para Keynes ya no existe la ocupación plena. Para él, el capitalismo se desenvuelve en base a desocupación. Y la desocupación no es, como lo dicen los neoclásicos, voluntaria ni friccional, sino la desocupación es involuntaria. ¿Qué significa una desocupación involuntaria? Que no depende de la persona, sino que se encuentra con la crisis producto del desarrollo capitalista. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso nos va a ayudar para que al final no hagamos tanto problema y más rápido hagamos todas estas cosas. La mercancía se compra y vende por su valor. Ahora vamos acá, vamos a ver rápido esto, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que la circulación del capital de mercancías incluye la circulación de la plusvalía, ¿no?, y compras y ventas en que se concretice el consumo individual de los capitalistas y el consumo de la plusvalía. Bueno, el consumo es parte de la... Usted sabe que el capitalista, su consumo individual y su consumo como capitalista sale de sus beneficios, de su plusvalía, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Esto es una cuestión importante, ¿no es cierto? El asalariado, con su salario, ¿qué cubre solamente? Su necesidad de subsistencia, o sea, todo lo que le sirve de su salario para el consumo final. Pero el ingreso del capitalista, que son sus ganancias o beneficios, o plusvalía, como lo estamos llamando hasta ahora, a él le cubre dos cosas. Como toda persona tiene que tener consumo final, o sea, medios de vida. Pero solamente eso, él también tiene que reinvertir, o sea, tiene un consumo intermedio, o también, como se conoce, consumo en bienes de capital, ¿no? Eso es lo que está diciendo esto, ¿no? Interpreta eso de esa manera, ¿no? El consumo individual es el consumo final, medios de vida, satisfacción de necesidades personales. El consumo de la plusvalía, entiéndalo así, es la reinversión, ¿no es cierto? Como capitalista ya. Como capitalista es necesario reinvertir. Bien. Ya sabemos que los capitales se entrelazan uno con otro. ¿Por qué decimos ya sabemos? Porque en la circulación simple explicamos eso, ¿no? ¿Recuerdan? Analizamos fase por fase. Cuando aparece el dinero, ustedes lo saben, ¿no? Es un proceso histórico, ¿no es cierto?, que son importantes. Antes de que apareciera el dinero, el intercambio era directo. ¿Con qué nombre se conocía ese intercambio directo aquí? Que no todos sabemos eso, ¿no? Cuando aparece el dinero, entonces ya no es el intercambio directo, sino se interpone el dinero y lo separa en dos fases. Ya son, miren, nuevas situaciones, ¿no?, nuevas particularidades, bajo las condiciones bajo las cuales se está desenvolviendo. Entonces acá tenemos la venta
y acá tenemos la compra. ¿Recuerdan? En el curso 1 explicamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la crítica a la ley de Say, el primero que le da de alma, pero simplemente que lo ponen de lado porque es un tipo que está pensando que hay que cambiar el sistema, es Marx, ¿no? Marx es el gran personaje que critica la ley de Say primero a mediados del siglo XVIII, pero quien más ha pasado en términos de reconocimiento es Keynes, ¿no? Porque Keynes, su teoría que hace es fundamentando de que la ley de Say ya no funciona, ¿no? El principio del primer todo no funciona. Pero ¿en qué se basa Marx? En algo simple, ¿no? Cuando analiza la venta como fase individual, la venta, ¿no? Dice algo muy cierto, ¿no? La venta al mismo tiempo que es, ¿recuerdan? Curso 1. El acto de la venta, ¿qué cosa es al mismo tiempo? Es compra, ¿no es cierto? Por un lado, no A le vende a B. ¿Qué está haciendo A? Está vendiendo, pero al mismo tiempo B, ¿qué está haciendo? La compra y venta, ¿no? Entonces, más de ahí dice, entonces, ¿qué nos dice Juan Bautista Say? ¿No? Ustedes saben qué es la ley de Say, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la ley de Say? Toda oferta crea su demanda, eso se lo saben de memoria. Pero ¿cuál es el fundamento de Juan Bautista Say para decir que toda oferta crea su demanda? Para eso hay que haber leído algo pues, de Juan Bautista Say, ¿no es cierto? Aunque sea un par de hojas. Si no se hace eso, pues. Yo me aprendo de memoria, ¿no? Que la ley de Say dice que toda oferta crea su demanda, todo productor va acompañado de su consumidor, pero tiene que tener un fundamento. Y lo que dice Juan Bautista Say es que en el mercado todo comprador se encuentra con un vendedor, ¿no es cierto? O todo vendedor se encuentra con un comprador. Entonces de acá saque esa famosa conclusión. Quiere decir que todo productor, todo vendedor, ¿con quién va acompañado? ¿Ah? ¿Con quién va acompañado? Si la vendes al mismo tiempo compra, cae por su propio peso. Pues. Todo vendedor, ¿quién lo acompaña al vendedor? El comprador. Entonces, en base a eso, ¿qué dice Juan Bautista Say? Todo vendedor tiene su comprador, o sea, toda oferta tiene su etcétera, etcétera. Y Marx dice, pues es una perogrullada, pues, ¿no? Porque es cierto que toda vez es una compra, pero de ahí concluir de que el productor va acompañado de su vendedor, pues eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque estas dos fases, ¿no? Se pueden separar y yo puedo vender y ya no comprar. Y si yo vendo y ya no compro, genero posibilidad de qué. Si yo vendo y ya no compro, ¿qué genero en la sociedad? Genero condiciones de crisis. Por eso Marx en esa parte dice, se genera la posibilidad de crisis, porque la crisis ya se hace en realidad en el capitalismo, ¿no? En condiciones más concretas. Bien, pero esto es un poco lo que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Son aspectos importantes que nos va ayudando en lo que es el análisis que vamos a hacer. Entonces, acá, para que B le compre a A, está con dinero, ¿qué ha tenido que hacer? Para que B ya esté con dinero y le está comprando a A, ¿qué ha tenido que hacer? Ha tenido que vender. ¿Y si ha vendido, a quién le ha vendido? A un comprador. A otro comprador, ¿no es cierto? Y así todo está entrelazado. Ningún productor está suelto, ninguno. Yo le decía, esto también lleva a una explicación importantísima, que la economía tiene un carácter social. Nadie está suelto, nadie está individualizado. Todos estamos unidos, enteramente unidos. Y lo mismo pasa entonces con el capital. Eso no cambia en este caso, no va igual, es lo que nos dice acá, ¿no? Los ciclos de los capitales individuales se entrelazan unos con otros. Se presupone, se condiciona, ¿no? Es la dinámica del capital social. ¿Correcto? Bien. La metamorfosis del capital individual es un eslabón, ¿no? Igual que estamos ahí, ¿no? La metamorfosis del capital individual, ¿no? Su cambio de forma, es un eslabón dentro del capital social.
Porque acá lo vemos en su continuidad, en forma individual, porque es cierto, ¿no? Si el capitalista está en la primera fase, es obvio que no puede estar en la segunda ni en la tercera, ¿no? Después pasa a la segunda. Pero si lo vemos socialmente, un capitalista puede estar en la primera fase, pero otro ¿en qué fase está? En la segunda. ¿Y otro en qué fase puede estar? En la tercera, ¿no? Si lo vemos así, de esa manera, entonces el entrelazamiento es continuo y simultáneo. Bien. Veamos, el producto anual, que es el que vamos a analizar, vamos a partir de un producto anual, incluye tanto el consumo productivo y el consumo individual al mismo tiempo. Por lo tanto, si incluye tanto el consumo productivo como el consumo individual, entonces es cierto la segunda parte. Abarca conjuntamente la reproducción de la clase capitalista y la clase obrera o la clase que trabaja, ¿no? Es su consecuencia. Si se hace conjuntamente al mismo tiempo el consumo productivo y el consumo, vamos a ver los esquemas, ¿no? Y se parte de esto para que ustedes se acostumbren. Yo veo que a ustedes les falta una barbaridad para hacer teoría. Porque a mí, yo una vez pensé que era una excepción, pero después me he dado cuenta que parece que es la forma como se hace la microeconomía. La microeconomía también hay que razonar, hay que analizar, hay que interpretar. Yo cuando llegué a microeconomía hacíamos todo eso. Porque también llevamos igual que ustedes, a microeconomía. Yo le digo, por eso yo le pongo como ejemplo, ¿no? Vayan a la biblioteca, por curiosidad, y saquen el libro de Alfred Marshall, Principio de Economía. Porque Marshall elimina ya el término política, ¿no? Prácticamente de ahí viene la tradición de eliminar, porque los anteriores, están León Vargas, Paredes, el mismo Carlos Meyer, sus obras todavía tienen nombre de economía política. Pero Alfred Marshall lo elimina, su libro es Principio de Economía. Y de ahí para adelante sale teoría de precios, cualquier cosa, pero eliminan la parte política. ¿No? Ya eso tiene una intencionalidad, no lo vamos a explicar ahorita. Alguna vez lo dije en el curso. Pero vean, saquen el libro de Marshall y traten de leer sus primeros capítulos, a ver hasta dónde leen. Están acostumbrados a leer y a razonar y a profundizar pensamiento. Estoy seguro que a la segunda o tercera hoja botan el libro de Marshall, que es un neoclásico, el que sintetizó toda la teoría neoclásica, ¿no? Porque los primeros neoclásicos, ¿qué discutían? De que lo más importante, ¿qué cosa es? La demanda. A diferencia de los clásicos que decían que lo más importante, ¿qué era? La oferta. No es que no existieran los dos, sino que ¿qué era lo más importante? Para los clásicos lo más importante es la oferta. Pero para los marginalistas y específicamente para los neoclásicos, ¿qué es lo más importante? La demanda. Toda esa discusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a hacer Marshall? A decir que se acabe la discusión. ¿Cómo acabó la discusión? Con su conocido ejemplo de la tijera y el papel, ¿no? Su conocido ejemplo que es histórico, ¿no? Dice, papel o tela, yo tengo una tijera y corta el papel y la tela. Entonces yo me pregunto, ¿quién cortó la tela? ¿Ah? ¿La hoja superior o la hoja inferior? ¿Quién la cortó? ¿Quién la cortó? Ambas. Entonces, por lo tanto, los precios, ¿en base a qué están? A la oferta y la... Para él se acabó la discusión. Mentira, ¿no? Ahí no se acabó la discusión, más bien empezó la discusión más fuerte, ¿no? Pero para que vean, pues, ¿no? Pero lean esos libritos, son bien fuertes, ¿no? Yo digo fuertes para que no estén acostumbrados, pero no nos han acostumbrado a leer esas cosas. Menos luego sí se han leído Carlos Meyer, ¿no? Algunos seguro se dirán que son seguidores de la escuela austriaca, que es la que está de moda, ¿no? Milley es un austriaco. ¿Y qué saben de la escuela austriaca? Solamente lo que dice Milley, ¿no? El anarcocapitalista. Pero ustedes, hay que tener, aunque sea por curiosidad, acostumbrarse a leer algo. Nosotros antes leíamos no porque nos decían que hay que leer eso, nosotros aparte de lo que nos decían leíamos por nuestra parte un montón de cosas. Por eso más que vi que éramos relativamente críticos a los profesores, venían los profesores dando los temas, nosotros discutíamos, pero tenemos que leer, pues yo sé que hay que leer, porque si no, ¿cómo discutes?
O sea, discute con ciertos fundamentos, sabes algo para qué discutir. Pero si soy solamente metido en mis manuales, porque yo le digo manuales a los libros de macroeconomía y microeconomía, son manuales. Eso los han sacado de los grandes personajes, ¿no? Como Barra. Por ejemplo, el famoso óptimo. ¿Por qué se dice óptimo de Pareto? ¿Qué es lo que se busca en la escuela neoclásica? La optimización, ¿no? ¿Y quién estudió fuertemente el problema de la optimización? ¿No? Wilfredo Pareto, pues se habla del óptimo de Pareto, etc. El famoso martillero, ¿no? Para los precios. Esas cositas que nosotros mal que bien nos enseñaban y leían. Pero ustedes nos han llevado solamente a puro manual. Que hay que estudiarlo y hay que leerlo, es cierto. Pero no es lo único, hay que leer los libros. Entonces cuando alguien me decía, oye, pero no leer los clásicos, me dice Smith, siglo XVIII, me dice Smith. ¿Cuál es el problema, Leo? Yo no sé cuál es el problema. ¿Tú crees que eres moderno con tu teoría neoclásica o los neoliberales o los textos últimos que están saliendo? ¿Cuál es el sustento de esos textos últimos que están saliendo? Hay ciertos avances, es cierto, pero ¿dónde está su base? Su base no está en el siglo XIX. Ahí no están los principales teóricos del marginalismo. ¿Qué ha cambiado de ahí? No se sigue haciendo el óptimo de Pareto. ¿Y dónde está el óptimo de Pareto? ¿No está en su libro? Carlos dice el óptimo de Pareto nada más y punto. Y así, ¿no? Muchas otras cosas. Digo, no se engañen, digo, pues. En los clásicos hay muchas cosas que rescatar mucho, porque como son los primeros teóricos del capitalismo, sacaron leyes. Es cierto que sus leyes son de un escenario de libre competencia, y ahora estamos en un escenario monopólico. Pero ¿acaso muchas de sus leyes generales no siguen funcionando? ¿Acaso el capitalismo no es acumulación y crecimiento? ¿Acaso el capitalismo no es la búsqueda de ganancia? ¿Acaso el capitalismo no es la individualización en el sentido de que cada quien busca su propio bienestar? Sigue siendo eso el capitalismo. ¿Acaso el capitalismo no se sustenta en la demanda solvente, como dijo Adam Smith? ¿Y qué es la demanda solvente? ¿Recuerdan qué decía Adam Smith que era la demanda solvente? Y es importante eso, ¿no? ¿Recuerdan? Bien, ¿qué cosa es la demanda solvente? ¿O qué entienden ustedes por demanda solvente? Demanda efectiva. ¿Y qué cosa es la demanda efectiva? Keynes le llamaba demanda por dinero. ¿Qué es eso? La demanda de aquellos que pueden adquirir un... La demanda en base a capacidad adquisitiva. O sea, el problema no es necesidad solamente. Yo puedo tener necesidad del producto, pero yo puedo estar muriéndome de hambre, pero si no tengo para comprar el alimento nunca me va a llegar. Salvo alguien, ¿no? Me va a poner una cuestión que está fuera de foco, ¿no? Que alguien me done alimento y viva de la donación. Las ollas comunes, ¿no es cierto? Las ollas comunes son mecanismos para evitar el estallido social. Tienen que hacerlo, ¿no? Ellos le llaman eso economía política, no ese tipo de gasto social. Son enemigos del gasto social, pero tienen que hacerlo. Sin las ollas comunes reviente el país, ¿no? Si ustedes vieron que últimamente le dejaron de dar una parte y salieron una mancha de las ollas comunes a reclamar, no comen. Y si no comes te rebelas, ¿no? O preguntas por qué no comen. Entonces tiene que dar el Estado, ¿no es cierto? Que no es lo correcto tampoco así, ¿no? Pero tiene que hacerlo. Es intervención del Estado por donde se quiera ver, ¿no? Y miren, y esto fue bien criticado, miren, pero ya miren, estamos en el siglo XXI. ¿Recuerdan cuando veíamos el capítulo del salario de Ricardo? En su capítulo sobre el salario, Ricardo hace una apreciación sobre la ley de pobres. ¿Recuerdan? Ricardo en su capítulo sobre el salario, esas son cosas importantes que uno le hace ver qué ha pasado. ¿Qué cosas nos dice Ricardo sobre la ley de pobres? Que se tienen que eliminar. Ricardo dice, si alguien realmente quiere a los pobres y quiere que se solucione su problema, tiene que eliminarse la ley de pobres. Porque ellos, como buenos liberales, ¿qué decían? Que toda solución, ¿de qué parte?
de que cada quien haga, ¿no?, en forma libre e individual sus aspectos. De eso se trata, ¿no es cierto? Eso bien claro dice Ricardo. Entonces le digo, hay muchísimas cosas. ¿Y qué cosa hablamos con la olla común? ¿Qué cosa es una olla común? Es algo parecido a lo que enseñamos. Estamos hablando de Inglaterra de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. O sea, el capitalismo de que nace con pobres a su costado. Y para de una u otra manera paliar esa pobreza, el Estado tenía que intervenir. Y la ley de pobres es una intervención del Estado tratando de darle, como ahora vemos, por ejemplo, una olla común, ¿no?, y de otras formas de hacer las cosas. La cosa no es pues de ahorita nada más, ¿no? Entonces y así, ¿no? En la renta de la tierra dicen otra cosa. Entonces en los clásicos hay muchas cositas que recuperar, que todavía siguen vigentes, ¿no?, porque son leyes que, mientras sigue el capitalismo, eso no va a cambiar. El capitalismo no puede dejar de acumular. El momento que deja de acumular, ¿qué decían los clásicos que sucedía? Esto lo dijeron ellos también. Algo importante que recuperamos en los clásicos que veíamos en su momento, ¿no? Los clásicos están preocupados de saber cuál es el camino del capitalismo. Los neoclásicos jamás van a preocuparse de eso, pues. Para ellos es eterno esto y totalmente eterno, ¿no? Entonces no hay que preocuparse a dónde va, sino preguntarse cómo vamos solucionando los problemas que se van presentando. Por eso nos pintan eso, ¿no? Hay que vivir el presente, hay que vivir el presente. Claro que hay que vivir el presente, pues. Por supuesto que hay que vivir el presente, pero ¿qué cosa es vivir el presente? ¿Ah? ¿Qué cosa es vivir el presente? Está bien, pero vivir el presente es solamente tomar en cuenta lo que nos va sucediendo en el momento. Para mañana, porque mañana tenemos también. Pero para saber lo de mañana y para vivir el presente, ¿qué tenemos que conocer? ¿De dónde vinieron estos problemas? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿No es cierto? Pero ¿qué nos dicen? Vivir el presente es como que la vida fuese solamente actuar sobre lo que te encuentras. La vida no es solamente actuar sobre lo que te encuentras. Acá hay dos aspectos. Primero, saber de dónde proviene con lo que te encuentras, porque de algo tiene que provenir. Y segundo, después que analizas lo que te encuentras, saber hacia dónde va a ir, qué solución vamos a dar. Eso evidentemente nos lo tapan totalmente, ¿no? La economía neoclásica nunca lo va a hacer. Bien, esta es una primera parte. El problema, como dijimos, es reponer en base a un producto determinado el valor del capital absorbido por la producción y cómo se entrelaza con la reposición. ¿Por qué hablamos solamente de reposición? Porque estamos hablando de reproducción simple. La reproducción simple, por definición, ¿qué carácter tiene la producción? ¿Qué carácter tiene la producción? Mire, y cuando hago esta pregunta, no estoy diciendo cosas nuevas, ¿ah? Todo esto se ha hecho en el curso 1. Entonces, por lo menos para que se preocupen de repasar, pues. ¿Por qué hablamos de reposición? Porque estamos hablando de reproducción simple. ¿Y qué carácter tiene la reproducción simple referido a la producción? ¿Qué carácter tiene? Que no se altera. Que no se altera, o sea que no crece, que es la misma. No crece la producción, sino que tiene que volver a recuperarse. La misma producción se hace permanentemente. Y para hacer la misma producción permanentemente, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que reponer el capital utilizado, solamente reponer. En una condición de crecimiento, no solamente repones, sino adiciones. Si no, ¿cómo creces? Y eso sería producción ampliada. Claro, no hay que adicionar, sino ¿cómo creces? No habría forma de crecer. Bien, por eso dice la reproducción simple sobre la misma escala constituye una abstracción sobre una base capitalista. Y acá también vuelvo, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? Cuando hablamos de abstracción, no estamos hablando de abstracción como una categoría trascendente, ¿no es cierto?, que va más allá de la realidad, sino estamos hablando dentro de lo que nosotros conocemos el método bajo el cual esta teoría analiza la sociedad y la economía, ¿no? ¿Cuál es el método?
El método no es dialéctico solamente. ¿Cuál es el método? Yo le dije bien claro también, ¿no? Si ustedes no entendieron el método y no conocen mínimamente el método, nunca van a entender. ¿Cuál es el método? El materialismo dialéctico aplicado a la sociedad, el materialismo histórico. Entonces, cuando hablamos de abstracción, lo hablamos no en términos de trascendencia, ni en términos metafísicos, si podemos hablar de esa manera, sino lo hablamos en términos concretos, ¿no? Entonces, es lo que quiere decir acá, ¿no? Si el capitalismo tiene una ley bajo la cual se desenvuelve, que nos dice que tiene que permanentemente estar en crecimiento o tiene que estar permanentemente acumulando, entonces, producir lo mismo permanentemente no es real y concreto, ¿no es cierto? Se da como una particularidad. Como base capitalista hay que crecer. Y esto es una discusión bien fuerte ahora, porque ¿por qué la discusión? Porque se dice, han endiosado el crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay nada. No, hay que tener cuidado qué significa eso. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo le digo, ahora que se discute el salario mínimo, en el caso de Perú de repente la particularidad, pero ahora que se discute el salario mínimo, nos dicen, el salario mínimo no puede crecer, pues no puede darse más. ¿Cuándo se tiene que dar? Cuando exista crecimiento. Si no hay crecimiento, ¿cómo le vas a dar más? Porque no lo veas en dinero, sino como riqueza.